Y el gobierno finalmente dio marcha atrás con el aumento extra del gas. ¿Te acordás? El de las 24 cuotas, Mariana. Sí, una decisión presionado porque hace instante nada más se acaba de votar en el Senado de la Nación un proyecto de comunicación que no tiene valor legal, sino valor político, donde justamente se deroga esa resolución de la Secretaría de Energía y se insta al Poder Ejecutivo a que arbitre los medios para negociar con las empresas petroleras que fueron, según el gobierno, las afectadas por la devaluación y ahora hay que compensarlas. O sea, el Senado no se hace cargo de quién paga y si hay que pagarlo será el gobierno y en instantes nada más lo va a estar anunciando el secretario de Energía, Javier Iguacel, que quedó muy golpeado. Hasta hoy a la mañana el gobierno seguía defendiendo el pago extra retroactivo, incluso el presidente de la Nación había vuelto a ratificarlo, pero claro, se complicaba toda la negociación política por el presupuesto de ajuste para el año que viene y por eso el gobierno tiene que dar obligado marcha atrás. Y mientras hablabas, Mariana, hiciste la pregunta clave. ¿Quién paga? Si el Estado paga, también de alguna manera pagamos todos. Y si hay que pagarlo, esa es la pregunta de fondo. ¿Por qué alguien tiene que estar pagando una situación como esta que ni los usuarios ni tampoco el resto de los ciudadanos deberían afrontar mediante subsidios que va a pagar el Estado? Porque en definitiva es lo mismo, no te llega la cuota de 90 a 100 pesos a tu boleta, pero sigue siendo plata del Estado. Hay que compensar efectivamente a las empresas petroleras por una devaluación y quién compensa a los trabajadores que han tenido pérdidas en el poder adquisitivo, a las pequeñas y medianas empresas, al resto de las empresas que obviamente pueden haber comprado un producto con $1 y ahora están en una situación complicada. Totalmente. Bueno, y por supuesto ya hubo repercusiones incluso antes, o durante, mejor dicho, la sesión. Durante. Vamos a escuchar ahora a Cristina Kirchner, que hoy participó de esta sesión que acaba de terminar, votándose entonces este proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo con 63 votos afirmativos y ninguno negativo. Escuchamos a Cristina. Tengan en cuenta que se va a sentar el precedente legal de que el Estado va a pagar el impacto que tuvo la devaluación a través de recursos de la partida de presupuesto. Digo yo, las distribuidoras y las productoras que han tenido multimillonarias ganancias, tengo acá lo informado a la Comisión Nacional de Valores, millonarias, pero millonarias en dólares, no pueden soportar el impacto devaluatorio como lo han soportado todas las demás empresarios, comerciantes y ciudadanos y ciudadanas de este bendito país. ¿Qué va a pasar con la próxima devaluación? ¿Qué va a pasar con la próxima devaluación? Miren, en el tema tarifario tienen en serio que ponerse a pensar en una especificación definitiva y fundamentalmente, más allá del valor del BTU, del valor de pozo, tienen que declarar una suerte de emergencia. La gente está en emergencia con el costo de las tarifas, no lo pueden pagar. Vamos a sacar todas las transferencias que eran para docentes, para educación, para municipios y vamos a crear una partida para las productoras de gas y petróleo y las distribuidoras. Bueno, si van a hacer eso, no cuenten con nuestro voto, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Mariana, ¿de cuánto estamos hablando en cuanto a dinero? Y bueno, ¿y cuáles son los caminos del gobierno a partir de esto? Bueno, lo que se decidió es que son unos 20.000 millones de pesos, en este caso, que el gobierno los va a pagar, el Estado en realidad, lo vamos a terminar pagando todos con subsidios, pero a partir de octubre del año que viene, ¿se acuerdan que las 24 cuotas eran desde el 1 de enero del 2019? Esto va a ser desde octubre de 2019 y en 30 cuotas, es decir, agrandan la cantidad de cuotas, en este caso, ¿por qué? Porque no quieren complicar la relación con el Fondo Monetario Internacional, que ya fijó un cronograma de gastos del Estado para el presupuesto que ya se está tratando en la Cámara de Diputados y que tiene que aprobarse dentro de 2 semanas en la Cámara Baja. Por eso es que prorrogan justamente las cuotas. Esto hay que decirlo, a ver. Cuando el costo se lo trasladaban al usuario, lo hacían pagar de inmediato el 1 de enero y en 24 cuotas.
cuando el costo ahora lo asume el Estado, que también es cuestionable, se empieza a pagar en octubre, es decir, 10 meses después y con 30 cuotas, ¿no? Y había otros caminos posibles, evidentemente. Mariana, también hubo voces oficialistas. Sí, claro, habló el jefe del interbloque de Cambiemos, Luis Naidenov. Se modifica la decisión porque en realidad, por el sentido común, me parece que acá, desde la propia coalición, las fuerzas políticas que integran la coalición, nosotros, el radicalismo, acercamos una propuesta. Las otras fuerzas también expresaron claramente que hay una situación desde lo económico, como el propio presidente lo ha dicho, que estamos en una situación de emergencia y de tormentas. Los ciudadanos vienen haciendo un enorme esfuerzo en el marco de sinceramientos tarifarios y creo yo que no hay margen justamente para una nueva embestida. Y ante esta situación creo yo que se tomó nota y el propio gobierno, ha asumido el compromiso de que este impacto no pase por la mano de los usuarios, sino que iniciar una etapa de negociación con quienes te venden el gas para que se entienda y a partir de allí compensar las cargas. ¿De qué monto estamos hablando y cómo se va a abonar? ¿Quién lo paga en definitiva? Son 20.000 millones de pesos. O el Estado lo prorratea con el plazo del tiempo, a partir del 2019, en cuotas, y con la mejora de las expectativas el Estado absorbe, como lo absorbió siempre en los últimos años vía subsidio, o de lo contrario encontrás un esquema compartido donde las empresas se hagan cargo de una parte y otra parte el propio Estado. ¿Debe renunciar Iguacel? No, si Iguacel aplicó una resolución. No pasa por la renuncia de un funcionario que implementó una norma que está vigente. Bueno, y fue esta mañana que Rogelio Frigerio quien abrió de alguna manera la negociación, ¿no?, con los legisladores. Mariana. Sí, claro, porque la verdad que esta decisión del secretario de Energía, Iguacel, que reitero queda muy golpeado en estas circunstancias, tomó de sorpresa a los propios integrantes del bloque de Cambiemos. Y ahí lo vemos a Rogelio Frigerio hoy, que tuvo que ir a las apuradas a una reunión con los jefes de todos los bloques en el Senado para tratar de encontrarle una salida a esto. La oposición ya se había puesto de acuerdo además para derogarlo primero en la Cámara de Diputados, se termina adelantando porque era evidentemente una olla a presión, le complicaba además a Rogelio la negociación con los senadores y los diputados para el presupuesto. Y además la voz y el peso del radicalismo en esta decisión que se puso bastante firme y muy crítico de la gestión de Mauricio Macri respecto a este tema. Hay que se quejan de que no los consultan para nada y que después terminan dando marcha atrás cuando pasaron varios días, ¿no?, de ratificación de una medida que indudablemente o se encontraba una salida política o lo frenaba la justicia. Claro, y no es la primera vez que pasa esto. No es la primera vez. Claudio. Seguimos escuchando repercusiones con respecto al tema del gas. Estamos en vivo allí con la doctora Silvana Alonso, que es especialista en derechos del consumidor. Carlos Ferrara está con ella. Carlos. Exactamente, Claudio. Y bueno, fuertes críticas de la oposición, el malestar de la gente en la calle, obviamente que hablaban acerca de este tema durante todo el día, especialmente en el día de hoy, después de conocerse esta determinación del gobierno. El primer análisis que puedes hacer, Silvana. Mira, un poco lo veníamos hablando ayer ante la sorpresa de todo este anuncio y el malestar generalizado. Creo que se tomó conciencia de esto, se está actuando, me parece, en consecuencia. Y lo importante, en principio, para todos los usuarios es que dejaría de seguir esta situación de que se iba a empezar a cobrar esta primer cuota a partir de enero, con lo cual eso ya da una tranquilidad y me parece que no hay que dejar pasar qué es lo que se está discutiendo de fondo, qué es lo que se está pagando, porque en definitiva lo estamos pagando también todos. Ya los está escuchando Silvana Alonso. Doctora Alonso, buenas tardes, Claudio Rigoli. Se quita este retroactivo, pero el aumento en algunas categorías llega al 53% y en otras casi al 60% también, ¿no? Sí, a ver, los aumentos era algo que se viene hablando y lo venimos sufriendo todos. Con respecto a esto, lo importante es, primero, con respecto a lo que era lo que veníamos hablando de el aumento de las 24 cuotas y demás, eso es una tranquilidad para todos, que ya eso no habría en principio que discutirlo.
Ahora, con respecto a los aumentos en cuanto al consumo, bueno, eso también se van a ir ajustando los cuadros tarifarios y tendrán que hacer las audiencias públicas que correspondan. También, a ver, lo que venimos viendo en el último tiempo es que también hay mucha disconformidad de parte de los usuarios porque nadie sabe bien cuánto es lo que se consume y tampoco se sabe bien cuánto es lo que uno paga, porque son muy difíciles los cálculos. Entonces, me parece que eso también es algo que en toda esta revisión que se está haciendo, y me parece que es fundamental que los usuarios sigamos en esta situación de seguir quejándonos para que se nos expliquen las cosas. Creo que en esa discusión también tendría que ser más claro todo lo que uno va pagando a través de los servicios públicos, no solamente de gas, sino también lo podemos ver en las facturas de luz, que uno no entiende mucho qué es lo que le están cobrando, porque también es muy difícil los cálculos. Uno dice, bueno, es que no sé cuánto me va a venir. De hecho, la gran mayoría, cuando va recibiendo las facturas, sobre todo en el último año, tanto de luz como de gas, es una sorpresa y de hecho comúnmente uno, si le llega mucho, se queja y si no, festeja porque le vino poco, pero la realidad es que acá no se está cumpliendo algo que es fundamental, que es el deber de información. No hay una información clara. Y fíjate que hoy estamos hablando de que aparentemente no se estarían cobrando esto que se dijo que se iba a cobrar. Entonces también eso pasa por un maltrato a todos los usuarios y un incumplimiento a leyes como la Ley de Defensa del Consumidor o el artículo 42 de la Constitución Nacional que nos avala esto, ahora, el derecho a saber qué es lo que te van a cobrar, ¿no? Silvana, de todas maneras, más allá de la marcha atrás con las 24 cuotas para el usuario, ¿es justo que el Estado termine compensando a las empresas por una devaluación que afectó a toda la economía argentina? Bueno, mira, lo más preocupante es con respecto a que se den medidas de esta manera y que se hagan, se dicten resoluciones y que todos, a ver, ayer era el comentario el común de la gente, qué es lo que nos están cobrando, por qué nos tendrían que cobrar algo retroactivo. A ver, con respecto a esto de quién se va a hacer cargo, por eso decía, hay una cuestión de fondo acá que revisar. No puede salir tampoco el Estado a pagar algo que sería bueno que también nos involucremos en eso y ver bien qué es lo que se va a pagar, cuánto se va a pagar, qué son estas cuotas que va a pagar el Estado, porque estamos hablando de millones de pesos y me parece que en situaciones como las que estamos viviendo, con presupuestos tan ajustados, no solo para los individuos, sino también para el Estado, entonces son revisiones que hay que hacer y me parece que es el momento de hacerlas. Silvana, en las audiencias hay dos aumentos de gas, recordémosle a la gente, uno en abril y uno en octubre. En las audiencias públicas, que muchas veces sabemos son un acto de formalidad, pero donde ustedes, las organizaciones de defensa del consumidor, participan, ¿qué pasa cuando plantean cosas como esta? Primero, ¿alguna vez se planteó que si había una devaluación las empresas iban a reclamarnos a nosotros esto? Segundo, esta historia de que no entendemos la factura, como bien decía usted, es un problema que no sabemos si nos va a venir, cuánto, mucho, poco. No sabemos si viene alguien y nos mira el medidor. ¿Nos vienen a mirar el medidor todos los meses, efectivamente? Bueno, es muy bueno el comentario que haces. Con respecto a quienes pueden ir a una audiencia pública, siempre es obligatorio, antes de que se produzca una modificación en el cuadro tarifario, es obligatorio hacer las audiencias públicas. A las audiencias públicas puede ir cualquier persona, cualquier individuo que se considere con necesidad de expresar su palabra. Pero seamos sinceros, es un acto van formal. Personas de asociaciones de consumidores. Silvana, seamos sinceros, sí. Es un acto formal, ahí hablan, ustedes van, se quejan, va un consumidor, se queja. Es no vinculante. Termina, además. Eso encima no es vinculante.
termina la audiencia, son 1 o 2 días. Bueno, a ver, la idea de la audiencia pública y la importancia más allá que si después se escucha o no, lo importante de una audiencia pública es que se puedan manifestar distintas opiniones y que se puedan tomar esas opiniones. No significa que todo lo que se diga en una audiencia pública va a ser tomado en cuenta, pero hay casos puntuales y específicos que sería importante que sí se tengan en cuenta. A ver, después si no, vienen las marchas atrás una vez que se dictan las resoluciones, que se sacan las leyes y demás. Lo bueno sería que esas audiencias públicas sí sean tomadas en cuenta y por el gobierno, que se actúe en función de eso. Por el Energas. Digo, obvio, el Energas es el organismo de control de las distribuidoras de gas, con lo cual ahí es el lugar donde, imagínate la importancia que tiene, que ahí se escuchan las voces y, como te digo, puede participar cualquier persona que se sienta con necesidad de expresar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, cuando uno, la verdad que en las audiencias públicas muchas veces se dicen muchas cosas que son interesantes y muchas veces puede ser utilizado para algo, pero lo importante y el mensaje que a mí me gusta siempre dejar es que cuanto más participemos y cuanto más nos involucremos en las cuestiones del Estado, que son las cuestiones de todos, y en para qué se utiliza la plata que se recauda con los fondos de todos, cuanto más nos involucremos, más se van a hacer valer nuestros derechos, porque significa que nosotros estamos informados de qué es lo que está ocurriendo. Silvana, ayer contábamos una historia de 2 señoras mayores, grandes, una hija de 80 años y su mamá de 106, que ya no pudieron casi afrontar, tuvieron que sacar un crédito para afrontar el primer aumento del gas, ahora ya directamente dicen no vamos a poder, no puedo. Y esta historia se multiplica por miles, por millones en la Argentina. ¿Cómo encarar una situación de esta? Porque si no pagás el gas directamente te ponen el cepo rojo y se te terminó. Sí, a ver, cuando son situaciones como la que vos comentás, que son situaciones muy extremas, siempre que hay organismos donde las personas pueden recurrir para tratar de conseguir algún tipo de tarifa social o algún tipo de refinanciación en el caso de una deuda o en el caso que haya que presentar algún tipo de amparo judicial. Bueno, uno puede dirigirse, si está en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, puede dirigirse a la Defensoría del Pueblo de la ciudad para que lo atiendan de manera gratuita. Lo mismo cuando tiene algún tipo de disconformidad con respecto a la factura. A ver, uno tiene la posibilidad, si considera que está mal medido, uno puede hacer el reclamo primero en la distribuidora y una vez que le toman el reclamo, uno tiene que tener el número de reclamo, después puede hacer el reclamo a través de el Energas, quien deberá dictaminar si no hay una refacturación por parte de la empresa porque haya mal una factura, entonces el Energas deberá tomar cartas en el asunto y deberá dictar una disposición para ver qué es lo que está ocurriendo y armará un expediente administrativo al respecto. Esos son trámites gratuitos donde la gente puede dirigirse y puede ver si logra una respuesta. Doctora, ¿tiene alguna estadística de la morosidad en el pago de las facturas de gas por parte de los usuarios? No, la verdad que no cuento con... Esa es información difícil de conseguir. Habría que investigar un poco a ver si es posible conseguir una estadística. ¿Por qué se hace difícil, doctora? Formal. Porque muchas veces ese tipo de datos, sobre todo cuando estamos hablando de servicios públicos, es muy difícil de acceder porque son informaciones internas de las empresas. ¿Y cuánto hoy las tarifas, cuánto representan en lo que tiene que ver con el ingreso, por ejemplo, el ingreso promedio de un argentino? Bueno, eso va a depender, varía muchísimo. Eso va a depender de la zona en la que estés, va a depender del ingreso y depende de esto que les decía, que hay mucha sorpresa muchas veces de cuánto viene en la factura de gas y mucha gente, muchas familias deciden empezar a hacer un mix entre cuánto consumen
en un servicio y en el otro. De hecho, mucha gente le vino mucha cantidad de, una factura muy elevada de electricidad porque se asustó con lo que podía venir del gas por todo lo que pasó el año pasado, y este año lo sorprendió unas facturas de luz que eran impagables también. Entonces, la verdad es que eso es muy relativo cuánto sería el promedio de cuánto se va en el bolsillo de cada uno. Doctora Silvana Alonso, muchísimas gracias por este contacto. Gracias, Carlos Ferrara, también. Gracias a ustedes.